Buenas tardes. Buenas tardes. Primera prioridad de las primeras tareas que vas a asumir ya como presidenta. Bueno, de entrada es hacer una revisión de los procesos al interno de la comisión, ¿no? Clima laboral y qué está pasando. La otra es que la comisión es como un tren en marcha, o sea, se requiere llegar, pero no se para el tren. La ciudad es compleja, la ciudad requiere además de la atención desde el primer día y básicamente tendríamos como varias rutas. Lo primero es acompañar todos los procesos de reconstrucción. Lo segundo es ver lo del presupuesto del año que entra, que son cuestiones que están caminando ya y que tenemos que trabajar aquí. Y bueno, yo me he comprometido a partir del programa de trabajo de trabajar muy de cerca con la Asamblea Legislativa, ¿no? Alrededor de la armonización y todo lo que implica la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Entonces esas serían como las tres rutas de trabajo. ¿Qué viraje tendrá que darle a la comisión pues, para evitar estos señalamientos que se hicieron a quienes estuvo antes en el cargo de que era un tratamiento selectivo el que había en la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, aquí lo primero es que el trabajo se centra en las víctimas, ¿no? El trabajo tiene que ser básicamente caso por caso, pero nunca perdiendo que el centro esté en la víctima, y entonces yo creo que eso permitirá ir avanzando en mejores maneras inclusivas y de puertas abiertas a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Yo creo que además iniciamos con muy buen mensaje. El proceso con el que me salí favorecida fue un proceso abierto. Fue un proceso en donde trabajaron y estuvieron participando organizaciones de la sociedad civil y fue un proceso que finalmente la Asamblea acompañó, ¿no? Generalmente se piensa que no tenemos este tipo de aperturas y la verdad lo que primero que hay que reconocer es que tenemos una asamblea que va adelantándose a lo que es la ciudadanización y lo que es la incorporación y la coadyuvancia con la ciudadanía. Entonces primero es importantísimo tener un reconocimiento a la Asamblea Legislativa por este proceso, ¿no? Y más allá de quien salió elegida, ¿no? Creo que en los procesos de evaluación, todo lo que es el Parlamento abierto implicó este resultado. Y lo otro, igualmente, a los otros poderes, ¿no? Es decir, dejamos de ser cuotas y cuates, ¿no? Y en esa misma lógica, también reconocer a la administración de la Ciudad de México en términos de respetar la autonomía de la propia Asamblea Legislativa para llegar a donde hemos llegado, ¿no? De atender a sus llamadas, ir a tomar un café. La agenda de derechos humanos no es una agenda que corresponda nada más a las organizaciones de la sociedad civil, es una agenda que tiene que caminarse y transitarse con todos los poderes. Y estoy hablando aquí no nada más del poder legislativo, sino también del ejecutivo y del judicial. No podemos avanzar en esta agenda tan robusta de pendientes y retos si no hablamos de acompañamiento, coadyuvancia y colaboración. Contra funcionarios de Miguel Ángel Mancera. Las quejas se dan caso por caso y procederemos en donde tengamos que proceder naturalmente, porque el criterio es que si pones en el centro a la víctima, lo que hace exactamente es procesar. No podemos hablar de cuestiones generales, tenemos que hablar básicamente de los casos concretos, las quejas que van llegando, cómo las procesas, pero teniendo en el centro igual a las víctimas. ¿Cuál va a ser tu política? ¿Cómo vas a trabajar? Bueno, de entrada ahorita vamos a esperar cómo viene espero, la ley de reconstrucción, ¿no? A partir de eso vamos a acompañar lo que esté planteado igual en la ley, haciendo un puntual seguimiento y acompañamiento al respecto. ¿Pensaste acompañar a las víctimas en este proceso que se está dando, no? Sí, claro, naturalmente. El centro van a ser ellas. Se ha cuestionado esta ley, esta iniciativa de ley de reconstrucción. ¿Existiría de tu parte un análisis previo antes de que se pueda aprobar? ¿Tendría que ser estacional? Sí, yo creo que es de las primeras agendas es ver cómo está quedando con las modificaciones que hay y acompañarlo igual y ver por dónde viene el proceso. Nacheli, ¿qué evaluación harías tú de la Comisión de Derechos Humanos ahora de tu gestión? ¿Ha habido fallas? ¿Le ha faltado algo? Todas estas que ya mencionaban, quejas que había sobre la misma comisión. Bueno, mira, yo no quisiera como hacer juicios a priori, tenemos muchos elementos y hay información que las mismas organizaciones han sacado con relación a los cuestionamientos de la comisión y creo que la parte fundamental tiene que ver con esto que yo estoy planteando que es la autonomía. La autonomía no es si no te puedes sentar con
con la gente de gobierno, o si no te puedes sentar con los diputados, o si no, no, la autonomía se da en términos de que no pierdas que el sentido está en el quejoso, está en el que te está pidiendo, está en lo que son las comisiones de derechos humanos, que en otros lugares del mundo se llaman defensorías del pueblo. No, en esa lógica, pues el pueblo al centro. ¿No había autonomía suficiente? Yo creo que hubo fallas en términos de cómo centras las decisiones a partir de las víctimas, ¿no? Pero no me gustaría como ampliar eso hasta tener una de las primeras cosas que hay que hacer es cómo planteamos qué está pasando, estoy segura que hay cosas que hay que conservar porque nada nunca se hace todo mal, ¿no? Pero también veremos que hay que rectificar, ¿no? Doctor, una de esas cosas es esto. Ha habido constantes quejas de organizaciones sociales, vecinales, sobre corrupción inmobiliaria, sobre el tema de agua, derechos de acceso al agua. ¿Qué tratamiento va a darle la Comisión de Derechos Humanos a estos temas tan sensibles para la ciudad? Básicamente vamos a construir lo que está planteado como el derecho a la ciudad, que forma parte de la reconstrucción, pero también de los derechos que mencionas, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver con cómo vamos dando forma y vamos dando voces para que este derecho se vea cumplido para todos, no nada más para quienes fueron afectados por el sismo, sino en general también, ¿no? Por los que no fueron afectados y de todos modos ven vulnerado su derecho a la ciudad. Las quejas en ese sentido sobre corrupción inmobiliaria, sobre el tema del agua, eran antes incluso del sismo, y las quejas iban también en el sentido de que la Comisión de Derechos Humanos no había atendido el problema. Vamos a revisar cada una de las cosas que están pendientes en esa área. No podría dar una respuesta general cuando no estoy viendo los casos por casos. Déjenme llegar, ¿no? Ahí a los viveros, y ya estando ahí vamos a proceder a ver si se está procediendo de la manera adecuada o si hay que hacer reestructuraciones. Pero lo que es un hecho es que vamos a trabajar sobre el derecho a la ciudad, inclusive como tú lo decías, este derecho a la ciudad no nada más está relacionado a los sismos, sino también muchas cosas que están previas al sismo. La plantilla de visitadores se cree que es insuficiente. ¿Qué opina al respecto? Mira, lo que yo estaba planteando es, de entrada lo que necesitamos ver es que estamos en una transición, va a haber una transición de la Comisión de Derechos del DF a la Comisión de Derechos de la Ciudad de México. Y, digamos, tenemos también que trabajar con austeridad, ¿no? Tenemos que ver que lo que hay, cómo podemos hacer y avanzar. Lo que yo estaba planteando es que quizá veamos si podemos hacer una visitaduría por el derecho a la ciudad, o veamos si transformamos algunas de las que está por el derecho a la ciudad, ¿no? Creo que podemos, en la lógica de lo que está pasando, no nada más en la ciudad, también en el país, ser congruentes en esa parte, ¿no? Vamos a trabajar inicialmente con lo que tenemos, reestructurando y haciendo cosas al interior, ¿no? ¿Cuáles visitadores están suficientemente capacitados o habrá que...? Eso es lo que tendría que valorar. La verdad es que no. Sí, no lo vamos a valorar y vamos a valorar exactamente esta dinámica con relación a dejar en el centro a las víctimas. El reto es básicamente cómo transitamos la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y eso está marcado muy claramente por la Constitución política que actualmente tenemos y a la cual tenemos que alimentar. O sea, tenemos que alimentarla por lo que nos demanda la misma Constitución, o sea, la transformación, por nuevos organismos autónomos con los que tendremos que trabajar muy de cerca, como puede ser el de prospectiva y políticas públicas, como puede ser el de evaluación, como puede ser el de defensoría, de hecho, de derechos humanos, y pues la nueva ley, el que vamos a tener trabajo territorial, el que vamos a pasar de solamente estos procesos de conciliación legal a procesos de mediación y justicia restaurativa, ¿no? Tarea complicada. Es una tarea complicada, pero es una tarea finalmente además con mucha ilusión, porque la Constitución nos da un marco excepcional para trabajar, ¿no? Y creo que además deja de ser más complicada si nosotros vemos lo que pasó el día de hoy. El día de hoy no nada más no gané yo sola, ¿no? Ganó toda una propuesta que tenía que ver cómo ciudadanizamos estos órganos autónomos, y bueno, la Asamblea Legislativa y el propio gobierno de la ciudad, respetando la autonomía de la Asamblea Legislativa, ha apoyado exactamente que pues sean los ciudadanos quienes estén en este tipo de organismos, que básicamente son organismos de contrapesos, son organismos de cogobierno. Ok,
Ok, bueno, pues muchísima suerte. Muchísimas gracias. Hasta luego, corazón. Finalmente, Nacheli Ramírez, usted es designada por la Asamblea Legislativa como ombudsperson. ¿Qué significa este reto para usted? Exactamente significa un gran reto. Yo vengo de ser activista y pues cualquier persona que trabaje de activista en derechos humanos ve una gran oportunidad de vida personal y profesional en llegar en esta ciudad que además es la mía a ser presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Maestra, Los retos son los mismos retos que tiene la ciudad y el principal ahorita es ver cómo volvemos a centrar las decisiones alrededor de las víctimas, ¿no? Y en esa lógica avanzamos, ¿no? Hay crímenes como feminicidio, como brecha de género. En cuanto a la mujer, ¿cómo está la ciudad? ¿Cuáles son los focos rojos que va a atacar la comisión? A ver, tenemos diferentes niveles. Tenemos todavía una brecha que tiene que ver con la brecha de género en cuestiones tan sencillas como los puestos de poder político, ¿no? O tan complejas como los puestos laborales, ¿no? Entonces, esta brecha tenemos que trabajarla, tenemos que ir avanzando en eso, ¿no? La transversalidad de género en la comisión va a tener que ser una constante, ¿no? Y tenemos problemas que emergen, que en ciudades como la nuestra, como puede ser el embarazo adolescente, todavía lo que son buena parte de las recomendaciones de la comisión que tienen que ver con violencia obstétrica y este tipo de agendas, ¿no? Los pendientes que dejó la administración pasada que usted va a retomar. Todavía los voy a analizar. Yo creo que lo importante es que todo lo que se haga a partir de un diagnóstico y eso es lo que vamos a proceder a hacer llegando, ¿no? Sí quiero agregar algo aquí exactamente con este medio y es, para mí es un orgullo ser articulista experta de Mujeres Más y espero que podamos con que es igual mi casa, poder avanzar en esta agenda. A usted la eligieron porque la consideran una digna representante de la sociedad civil. Nosotros hemos visto su trabajo con la niñez. ¿Va a seguir este trabajo con la niñez? Claro que sí, no hay de otra. El trabajo con la niñez no es un trabajo exclusivo de los pedagogos, es un trabajo de derechos y es un trabajo de igualdad sustantiva, al igual que el trabajo de género. Y entonces, naturalmente, pues de ahí soy, de ahí vengo y vamos a poner mucho énfasis de que primero los derechos desde la primera infancia. Gracias, maestra. De nada. ¿Cuáles serían los desafíos más importantes que tiene que pues más bien enfrentar ya en su nuevo cargo? Pues los mismos desafíos de la ciudad. La verdad es que, tenemos un problema de violencia, tenemos un problema de impunidad, tenemos varios problemas que son, digamos, los desafíos que en general tiene la ciudad, los acompaña la Comisión de Derechos Humanos. ¿En la Constitución? No, en la Constitución muchísimo, sí, tenemos una agenda fuertísima, hay que sacar la ley de derechos humanos, hay que ver qué va a pasar con la Corte Institucional, hay que ver qué va a pasar porque la Comisión tiene que cambiar en términos de la Constitución, vamos a tener 16 demarcaciones y en cada uno va a estar mucho más cercana a la Comisión de Derechos Humanos porque la Constitución así lo plantea.